Hola, buen día, Celia. Buen día, profe, ¿cómo está? Bien, bien. Disculpen, la verdad que no sé qué fue lo que pasó, no me podía abrir el archivo y en realidad todo Access no abría, entonces no había manera de que volvamos sobre el ejercicio que habíamos estado haciendo. Mientras tanto, voy planteando lo que en el grupo, en el chat decía. Yo cambiaba la clave principal, que es el número de paciente, pero podía repetir el mismo dato que tengo en la fila de arriba y Access no me va a impedir que esto ocurra porque em, la condición es que la clave principal sea diferente y la clave principal está siendo diferente, ya que el número de pacientes es la clave, por lo que puedo repetir el resto de los datos y no va a haber ningún problema. 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 9, 0, 3, 20, 21. Sin ningún problema pasa al siguiente registro. ¿Por qué? Porque la clave principal es diferente. Entonces, al ser diferente la clave principal, como decía hoy, no hay ningún problema en que pueda cargar. Ahora bien, ¿esto está bien? No, la verdad que no, porque los DNI los estoy repitiendo. Entonces, para solucionar esto, lo que decía es que había que ir al diseño de la tabla. Recuerdo lo que habíamos hablado en el chat de la clase pasada. eh, Nosotros cuando trabajamos con tablas o con cualquier objeto de una base de datos en realidad, tablas en este caso, siempre vamos a tener dos vistas diferentes, a veces un poco más, pero normalmente con dos estaremos trabajando. Esta que tengo ahora es la vista de hoja de datos. A la que necesito ir es a la vista de diseño. Yendo a la vista de diseño, decía que en el campo DNI vamos a tener que modificar su propiedad de indexado. Las propiedades de cada uno de los campos, a medida que los vamos ingresando, son las que se presentan aquí abajo. Entonces, voy a seleccionar el campo DNI, que es de tipo número. Por supuesto que las propiedades van a ser diferentes en función del tipo de datos seleccionado, ¿sí? Las de fecha horas tienen, bueno, algunas son coincidentes, ¿cierto? Algunas propiedades coinciden para todos los tipos de datos, pero otras son específicas para el tipo de dato específico. En este caso, para el DNI, lo que voy a hacer es ir a la propiedad que figura bien acá en el fondo, que dice indexado y que por defecto aparece con el valor no. Yo lo voy a cambiar al valor que decía hoy en el chat, o que escribía en el chat, como si sin duplicado. En el caso del apellido, por ejemplo, fíjense que la cantidad de propiedades es mayor a la de número, ¿sí? Pero aún así, como decía, hay algunas propiedades que son coincidentes. El indexado también lo tiene. En este caso lo que vamos a indexar es solo el DNI. ¿Por qué? Porque yo puedo tener dos personas con igual apellido y nombre, con igual apellidos y nombres, pero lo que se supone que no pueden ser iguales son sus números de DNI. Como habíamos planteado, existe, lamentablemente acá en un periodo de tiempo no muy lejano, en nuestro país, admitían el mismo número de sexo, pero perdón, el mismo número de DNI, y la diferencia estaba dado por el sexo de la persona. En ese caso van a coincidir los DNI, pero no va a coincidir los números de eh, clave principal. Entonces habrá una advertencia, pero al no coincidir los números de clave, no se va a presentar el error. Entonces,
Decía Marco, el DNI, el campo DNI del paciente, vengo a la propiedad de indexado y voy a cambiarle por sí sin duplicados. ¿Sí? Tengo sí con duplicados, sí sin duplicados, ese en este caso, porque lo que yo quiero evitar es que me repita la misma fila de datos ingresados antes. Entonces, hago ese cambio, sí sin duplicados, y otra vez me vuelvo a la vista de hoja de datos. Voy a cambiar la vista de diseño que tengo ahora a la vista de hoja de datos. Por supuesto que me va a pedir que guarde el cambio, lo cual es lo que voy a hacer. Y ahora voy a plantear la situación que antes tenía. Le estoy cambiando el número de paciente, que es la clave principal, pero voy a repetir el resto de los datos o campos de este registro. En, Antes de haber modificado la propiedad de indexado, esto era posible. 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 09 barra 03 barra 2021. Alguien podría decir, pero no cambió nada. No, es que yo todavía, si ustedes, si alcanzan a observar, donde estoy ahora marcando con el cursor, hay un pequeño lapicito bien en el costado izquierdo. ¿Eso qué implica? Que ese registro está siendo editado, pero que ese registro aún no está físicamente guardado en este caso puntualmente en el disco rígido de mi computadora. Entonces, al no estar guardado, todavía no puede ser verificado. ¿Cuándo va a ser guardado? Cuando yo pase a la siguiente fila o intente pasar a la siguiente fila. Y en este caso, inmediatamente salta un mensaje advirtiéndome el error que estoy cometiendo, donde me dice que los cambios solicitados en la tabla no se realizaron correctamente porque crearían valores duplicados en el índice, clave principal o relación. Entonces me sugiere que cambie los datos en el campo, los campos que contienen datos duplicados, que quite el índice o vuelva a definirlo para permitir entradas duplicadas e intente de nuevo. Por supuesto que no es, la idea no es hacer eso, la idea era evitar que se presente este error. Entonces, de esa manera, ¿sí? Es cuando, o es como en realidad corregimos el error o evitamos el error de que cambiando la clave principal, en este caso número de paciente, me puedan repetir el resto de los registros. Bueno, esto es con respecto a nuestra primera tabla, la tabla de pacientes. Pero también habíamos hecho referencia a la clave foránea. Aquí, por supuesto, que no está la clave foránea. Aquí solo está la clave principal, que es el número de paciente, pero que a la vez habíamos indexado, decía, a nuestra tabla por el campo de DNI. Ahora, vamos a crear una segunda tabla, la de signos vitales, y esta tabla de signos vitales es la que va a contener la clave foránea. Es decir, la tabla de signos vitales va a tener dos claves. La clave principal, porque toda tabla tiene que tener una clave principal, al menos por teoría es obligatorio. Si Access a mí me permite trabajar una tabla sin claves principales. El problema es que no teniendo una clave principal, primero me va a solucionar el problema que estoy planteando, es decir, voy a permitir que se ingresen registros repetidos. Pero no solo eso, sino que después, a la hora de buscar esta información, una búsqueda sobre una tabla que no tiene índice o que no tiene clave principal es mucho más lento que hacerlo en una tabla que tiene un índice o clave principal. La clave principal en realidad es una variante de índice. ¿Y por qué es mucho más rápido buscar en una tabla con índice? Bueno, si ustedes van a un diccionario, a un manual, y tienen que buscar un determinado contenido, recorriendo las páginas de ese manual, de ese libro, de ese ejemplar, sin duda que van a demorar muchísimo, muchísimo más que si primero pasan por el índice. Y el índice le dice dónde se presenta esa palabra, digo, en qué página se presenta esa palabra o ese contenido. Entonces, si van primero el índice, la búsqueda luego en todo el ejemplar es mucho más rápido. Bueno, acá sucede exactamente lo mismo.
Si mi tabla no tiene índice, la búsqueda va a ser mucho más lenta. Si mi tabla tiene índice, la búsqueda va a ser más rápida, se van a evitar los registros repetidos, es decir, va a funcionar como pretendemos que funcione. Bueno, vamos a construir entonces nuestra segunda tabla. Para la primera tabla, recuerden, habíamos puesto el nombre a nuestra base de datos, presionamos sobre el botón crear, e inmediatamente me trajo a esta vista, a la vista de hoja de datos. Y tuvimos que cambiarnos a la vista de diseño para poner los nombres de campo, establecer los tipos de datos y luego volver sobre la lista de hoja de datos para proceder a cargar los datos. Ahora, cuando voy a crear mi segunda tabla, o la tercera, o la cuarta, o la que fuere, por supuesto voy a ir a la pestaña crear. Y en la pestaña crear voy a directamente tomar la opción diseño de tabla para entrar ya en esta lista directamente. ¿Sí? Directamente tomo la opción diseño de tabla para entrar a esta vista, no la de tabla en sí. Entonces, marco la opción diseño de tabla. Vieron que agrego una pestaña. En esa pestaña tengo la opción de tabla 1. Después le vamos a cambiar valor. Los campos ID, signo, es eh, el, número, el número de paciente. El nombre no necesariamente tiene que ser el mismo. ¿Sí? Repito, el nombre no necesariamente tiene que ser el mismo. Fíjense que acá tengo un guión que separa a ambos campos. Acá no voy a poner ese guión, los voy a poner juntos, pero la primera letra de la palabra paciente lo he puesto en mayúscula. Lo que no puedo hacer, ¿sí? Lo que no puedo hacer es dejar este espacio. ¿Sí? No es conveniente. Entonces, si son más de una palabra, y, Vos decís que, ¿cómo es? lo que voy, Que es el de poder decir pacientes, accidentes, bueno, vos decís que le dice que tengo que poner todas las imágenes que me muestran en el Wanda, ¿te estás preguntando algo? Wanda o Joana, ¿era una pregunta? No, profe, yo no creo que No, era profe. Wanda. No, profe. Perfecto, bien, bien. Entonces decía, lo que no conviene nunca es dejar este espacio en blanco. ¿Me lo puede admitir Access? Sí, puedo admitirlo, pero no les recomiendo. Si su nombre de campo va a tener más de una palabra, lo conveniente sería que cada una de la primera letra de las palabras esté o lo escriban en mayúscula, si es que no quieren usar un guión medio o un guión bajo. Entonces tenemos ID de signos vitales, el número del paciente, temperatura, tenemos la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y ¿qué dato nos está faltando? Tengo la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y ¿cuál sería el dato que nos falta? Presión arterial. Presión arterial. Bueno. Y vamos a poner la fecha de control. Fecha de control. Bueno. Esto, el ID de signos vitales, es un número que va a actuar como clave principal. Si yo quiero que este dato actúe como clave principal, recuerden que tengo en la pestaña de diseño, tengo una llavecita y debajo aparece justamente la palabra clave principal. Entonces, inmediatamente que presione sobre eso, me va a mostrar el icono de la llave al costado izquierdo de ese campo. Supongamos que necesito una clave formada por más de un campo, ¿sí? Supongamos que quiero que este y este, ¿sí? Estos dos campos, sean mi clave principal. Entonces, si ese fuese el caso, yo no puedo
seleccionarlos de a uno, porque fíjense que lo único que hace es cambiarme el lugar de la llave, nada más. Es decir, en este momento la clave principal es el número de paciente y en este otro momento el de signos vitales. Si pretendo que ambos sean claves, marco ambos campos y recién ahí presiono sobre el icono de la clave principal. Pero en este caso solamente el de signos vitales. Bien. Y el tipo de dato es, en este caso yo no quiero darle yo los valores. Quiero que Access los genere automáticamente. Entonces, digo que es de tipo autonumeración. El número de paciente, decía hoy, no necesariamente tiene que tener el mismo nombre que tengo donde aparece como clave principal, aquí donde aparece como clave foránea, no necesito que coincida en su nombre. Lo que sí debe coincidir absolutamente es en el tipo de dato. Fíjense que acá es número. A propósito, acá estoy por cometer el error de dejarlo texto. Ya vamos a ver por qué. Bueno, la temperatura es número, pero yo puedo guardar como temperatura, díganme si no, 37.5. Si yo lo dejo así, tal cual está, como número nada más, fíjense que el tipo o tamaño del campo es entero largo. Entonces 37.5 no existe. Existe el 37, existe el 38, pero 37.5 no, porque yo le estoy diciendo que es del tipo entero largo. Si quiero admitir las comas, si quiero que me permita usar las comas, debo cambiar este tipo de dato, o el tamaño del campo, mejor dicho, de entero largo a simple. En este momento, la coma ya se admite. ¿Sí? Repito, lo que hice fue marcar el campo e ir a la propiedad, así como habíamos indexado el campo de DNI, ahora lo que modifico es el tamaño del campo. Y digo que de entero largo, como tenía antes, ahora y por defecto siempre es entero largo, ahora lo voy a tomar como simple. Bien, la frecuencia cardíaca, ¿qué tipo de datos será? ¿Cómo? ¿Socorro? Perdón, no escucho bien. ¿Cuál sería un valor ejemplo de, o cómo sería un valor típico de frecuencia cardíaca? Profe, ¿número sería o texto A corto? ver, dame un valor número, perdón, un valor de frecuencia cardíaca, y ahí lo vemos. 25, no escuché, perdón. Te mando. Uy, la tecnología hoy juega en contra. ¿Podrías repetirlo, por favor? No, me parece que te tengo, no sé, como mínimo en la base de la Antártida. No llega no consigo entender. Quizás ustedes tampoco me estén entendiendo. Bueno, por ahí, Profe, ¿eh? frecuencia cardíaca podría ser 65. 65. Perfecto, Ujú. entonces, perdón, no sé quién me estaba intentando dar el valor. Si fuese así, si fuese 65, efectivamente es un número. Entonces, a quien me dijo hoy que es número, tiene razón, es número. Claro, profe, yo le dije número. La frecuencia cardíaca es un número, perfecto. La frecuencia respiratoria, También es un número. Sí, también también es un número. perfecto. La presión arterial También. también es un número, bien. Y esperen un momento, aquí hay un problema. La fecha de control desde ya, toda vez que dijimos fecha, el campo es fecha ahora. Aquí no hay vuelta. Ahora, ustedes, Profe, sí, uno de estos, la la presión arterial generalmente puede llevar una coma porque puede ser 120 Claro, comas 5, algo así, 125, algo así. correcto. Esto no puede ser número porque Ujú, va a ser ujú, 120 barra, no sé, 80, supongamos. ujú, Bien. claro. exactamente. Exacto. Entonces no puede ser número porque la barra no me lo admitiría.
Va a tener que ser... ¿Qué sería fecha ahora? No, ¿O que tiene que ser texto corto. texto corto? Texto corto. Inclusive yo lo puedo hacer aún más corto. Yo puedo decir aquí, donde tengo el tamaño del campo en las propiedades, que no quiero 255 caracteres, que a lo sumo puedo tener, a ver, dijimos 120, por lo tanto son 3 espacios, la barra es un cuarto espacio, más otros valores de 3 espacios más, o sea, 6, 7, 7 lugares, supongamos, como máximo, ¿sí? Si no quiero los 255 como trae por defecto. ¿Se entiende? Eso, podemos llegar a limitarlo eso también. Bueno, entonces, vamos de nuevo. Tengo una segunda tabla con los campos ID signos vitales, número paciente, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial y fecha de control. Los tipos de datos dijimos. Autonumeración, porque pretendo que Access directamente me dé los valores. El número de paciente por error lo estoy dejando como texto corto. La temperatura es número, la frecuencia cardíaca es número, la frecuencia respiratoria es número, la presión arterial es texto corto y la fecha de control es fecha hora. A esta tabla la voy a guardar como signos vitales. Entonces voy a pasarme a la vista de hoja de datos y me va a preguntar si quiero guardar los cambios hechos a la tabla. Por supuesto que sí. Decía que lo llamamos signos guión medio, en este caso, vitales. Aceptar. Bueno, entonces, aquí tengo mis dos tablas. ¿Sí? Ah, esperen que hice una macana aquí. Esto no es fecha ahora, esto es número. Decía, aquí tengo mi tabla de paciente, mi tabla de signos vitales. Una vez que he creado las tablas que necesito, el paso siguiente es la interrelación de las tablas. Dijimos en la teoría, que la menor unidad de información es el campo, y el campo es cada una de las columnas. Que luego tengo el registro, y el registro es la colección de campos, todos referidos a una misma entidad, en este caso la entidad paciente. Ahora, primero el campo como unidad más pequeña, luego el registro en segundo orden, en tercer orden la tabla, y la tabla es el total de filas, el total de registros, todos referidos a la misma entidad, paciente, en este caso, o signos vitales tal vez, pero todos los datos que yo tenga aquí, todos los registros que yo tenga aquí, todos se van a referir a signos vitales. Ahí tenemos la tabla en nuestro tercer orden, y el cuarto orden es la base de datos. La base de datos es la que contiene a la tabla paciente y a la tabla signos vitales. Ahora bien, estas tablas, decía, se interrelacionan o relacionan a partir de un campo común o repetido. ¿Cuál es el campo común o repetido entre ambas tablas? El número de pacientes. De esa manera es como vamos a interrelacionar las tablas. Pero hasta aquí no he hecho esa interrelación. Para hacer la interrelación de las tablas, vengo a herramientas de bases de datos. Y en herramientas de base de datos tomo la opción que dice relaciones. Ingreso allí, me muestra una pequeña ventana, detrás una mucho más grande. En esta pequeña ventana me va a listar todas las tablas que yo tengo. En este caso tengo solo dos, entonces me muestra solo las dos tablas. Las puedo agregar de manera individual, ¿sí? Las puedo agregar de manera individual como he hecho ahora, o voy a cerrar esto, voy a volver a quitarlas, o puedo marcar todas las tablas juntas, todas las tablas que quiero o que necesito, y darle a agregar. Una vez que aparecen detrás, cierro. Voy a hacerlos un poco más grandes como para ver cuáles son los campos que están siendo involucrados. Y entonces vamos a la interrelación de las tablas. ¿Cómo se interrelacionan las tablas? Dijimos, a partir de este campo común o repetido. Pero que también dije
a propósito cometí un error, pues no importa que coincidan los nombres de campo, lo que sí es importante que coincidan es sus tipos de datos. Y acá el número de pacientes número, y acá el número de pacientes texto. Bueno, ¿cómo hacemos esta interrelación? Una alternativa, hago un clic aquí en número de pacientes, un clic, no suelto, no lo suelto, y arrastro hasta el siguiente, hasta la otra tabla, donde tengo ese campo repetido. Recién ahí lo suelto, ¿sí? Recién ahí lo solté. Entonces, vamos de nuevo porque se me abrió una segunda ventana. Decía, número de paciente, hago un clic, no lo suelto donde está el segundo campo. Lo repito, hago un clic aquí, no lo suelto, arrastro, voy hasta la otra tabla donde está el mismo campo, ahí lo suelto. Luego entonces también me abre una ventana en el que tengo el nombre de la tabla, el nombre del campo, el nombre de la tabla, el nombre del campo. Deben coincidir, ¿sí? Deben coincidir. Y lo otro que es obligatorio para que las claves foráneas funcionen de manera completa, no solo que me permita la interrelación, sino que también evite valores erróneos, es que debo exigir integridad referencial. Entonces hago un clic allí y le doy crear. En este caso me da error. ¿Por qué me está dando error? Por el hecho de que, como dije, a propósito, dejé que este número de campo, el número de paciente aquí en la tabla de signos vitales, sea texto, cuando que yo sé que es número. Entonces debo corregir eso. Vengo a la tabla de signos vitales, a la vista de diseño, Profe, y disculpe, la profe Dots nos envió ya el link para que ingresemos a la clase de ella. perfecto, lo termino. Lo último que hago. Dale. Lo termino. Ok, gracias. Correcto. Decía, el número de paciente no puede ser texto porque en la tabla de paciente es número. Entonces, lo paso a número, lo guardo, cierro y vengo de nuevo a hacer la interrelación. Un clic aquí y lo suelto sobre el otro campo similar. Marco la opción de exigir integridad referencial y entonces ahora sí fíjense que aparece un 1 de un lado y un símbolo de infinito del otro, lo que implica que un paciente puede tener muchos controles de signos vitales, o al revés, muchos controles de signos vitales le van a corresponder a un paciente. ¿Qué? Por último, y ahora sí, con esto cerramos, yo guardo y después estoy subiendo la clase. ¿Qué va a, así como dijimos que la clave principal evita que yo repita registros en la tabla de paciente, la clave foránea lo que va a evitar es, si en mi tabla de paciente yo tengo 25 pacientes, ¿sí? Enumerados del 1 al 25, en la tabla de signos vitales nunca podré tener un control a un paciente número 26, porque en verdad el paciente número 26 no existe, solo tengo 25. Solo tengo 25. Eso es lo que va a evitar la presencia de la clave foránea, pero sobre todo el exigir la integridad referencial. Bueno, dejemos acá y el jueves retomamos sobre esta parte como para que quede más claro. Ok, gracias, profe. Hasta Bueno, luego. profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe.